Y vamos a hablar de una cosa que hemos hablado antes acá, varias veces, pero cada cierto tiempo conviene sobre todo relevarla, porque es la situación de probablemente una de los, llamémoslo así, estratos de la población que tiene mucha gente la percepción que es la más débil o que es la más falible, que son básicamente las personas adultas mayores y las personas bien ancianas, me incluyo. En todo caso, quien nos va a hablar es la psicóloga, profesora de la Universidad de Chile, es miembro de esta sociedad Gero y además, pero muy activa en la Sociedad de Gerontología y Geriatría del país. Muchas gracias, Daniela Tumala. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. A ver, yo dije ahí una cosa que de repente puede sorprender, el que la percepción de los chilenos respecto de las personas adultas mayores o las personas que ya están en edad de jubilación o pasadas de jubilación es básicamente de no solamente dejan de ser productivos, sino que además probablemente se enferman mucho más, no son autovalentes, tienen una serie de cosas que básicamente dependen de otros familiares. Y en el estudio que ustedes hacen y que tú me vas a contar de él, da la impresión de que uno pasaron los 60 y se cae. Y no es tan así, ¿no es cierto? No es tan así, por suerte, da la impresión. Y es una impresión desgraciadamente muy generalizada y que se ha mantenido a través del tiempo. Nosotros hacemos una encuesta cada 2 años, empezamos el año 2008 y hemos podido ir viendo tendencia. Y la verdad es que la opinión de la ciudadanía coincide en mirar la vejez como una etapa básicamente de deterioro y declive y de tremenda fragilidad y de dependencia, siendo que la gran mayoría de las personas adultas mayores en nuestro país no es dependiente, es autónoma, ¿ya? Pero está esta idea de la fragilidad que tampoco es inventada. Efectivamente nuestro cuerpo cambia, hay más chance de enfermarnos y finalmente después de la vejez generalmente, digamos, salvo que alguien muera antes, lo que sigue es la muerte, ¿no? Sí, entonces, está esta idea de la fragilidad, pero que se hace una suerte como de generalización. Por ejemplo, se cree que una persona mayor, por el hecho de tener fragilidad física, tener alguna patología, alguna enfermedad, dificultades de movilidad, entonces tiene fragilidad psicológica. Y eso no necesariamente es así. De hecho, yo creo que varios conocemos a personas adultas mayores que teniendo alguna patología que le impide que su cuerpo se mueva... Me están mirando a mí demasiado... Bueno, y por el contrario han desarrollado mucha fortaleza psicológica, justamente por estar enfrentando situaciones difíciles. Ahora, ahí hay un tema bien interesante, porque, a ver, ha habido toda una discusión, Daniela, hace ya algún tiempo y ha sido bien acuciosa de lo que podríamos denominar las personas que hacen labores de cuidado. Sí. Y incluso se está estudiando la posibilidad de que tengan algún tipo de recompensa o de retribución, incluso en la nueva Constitución. Pero de todo lo que se habla, básicamente es que el cuidado es o de mujeres que cuidan niños o de mujeres y hombres que cuidan viejos. La mayoría mujeres. Claro, la mayoría mujeres que cuidan viejos. Pero esa es casi un estándar. Entonces, de pronto, cuando tú haces una encuesta y les preguntas sobre una persona que ya pasó la edad de jubilación y que eventualmente está ya rondando los 70 por ahí, ¿cuál es la posibilidad de que esa persona tenga autovalencia y todo lo demás? Yo creo que la percepción que se ha creado es que desde el momento en que tú sales del trabajo, entras en una suerte de espiral descendente muy potente. ¿Qué tanto de eso es verdad o qué tanto no? No tanto en términos de dependencia. La dependencia, como te decía hace un rato, la dependencia es mucho menos de lo que la mayoría de la gente cree, ¿ya? En términos estadísticos. Pero es cierto que en la medida en que pasan los años hay cada vez más chance de caer en una condición de dependencia. Eso es cierto. Ahora, muchas veces lo que pasa, y me ha tocado verlo desde mi experiencia clínica y también investigativa, es que lo que se produce muchas veces cuando la gente deja de trabajar es una suerte de muerte social.
una suerte de ¿y ahora para qué me levanto? Hay como un periodo un poco como de romance con la jubilación cuando ha sido deseada, no cuando no ha sido deseada, porque tenemos de todo. Sí. Cuando ha sido deseada, entonces una primera etapa que rico, hoy día me puedo quedar en cama, no tengo que cumplir horario, no tengo que aguantar al jefe, pero eso dura un rato y después empieza a pasar un poco el, bueno, ¿y ahora qué? ¿Para qué? Yo escucho personas que me dicen, pero Daniela, si tengo 80 años, ¿quién me va a pescar ahora? Y son personas que tienen mucho que ofrecer. Y eso es algo que también muestra nuestra encuesta. La mayoría de los chilenos y chilenas considera que los aportes de los adultos mayores no son considerados. Si en general no se les pone el micrófono a ellos. Tú te fijas, no, nos ponen el micrófono a los especialistas, pero pocas veces a las propias personas adultas mayores. Yo cuando lo he hecho en investigaciones me he llevado sorpresas increíbles. Gente que tú no te imaginas, pero que tiene una cantidad de cosas que enseñar, que decir, que mostrar, que ayudar, que justamente lo han adquirido por los años de vida que han vivido. Sí, hay una cosa que además es mucho más, yo diría, preocupante en ese sentido. Chile, desde hace 3 o 4 décadas, y quizás incluso más, es un país que envejece galopantemente. Sí, ya envejeció. O sea, ya envejeció. Sí. Y esto siempre es muy impresionante. La edad promedio del país a mediados en los 70 era algo así como, no sé, 36, 37 claro. años, y por lo tanto uno hablaba del país joven y la juventud. Sí, hoy día creo que vamos como en 44. No sé exactamente el número, pero es mucho más. Es mucho más. Sí, sí. Y por lo tanto se produjo una situación demográfica muy potente, claro, donde no nacían niños y las personas, bueno, envejecían. Y eso también sobrecargó, entre otras cosas, todo el problema de las pensiones que estamos viendo hoy día. Bueno, ese es un tremendo tema. El tema de las pensiones, por supuesto, y no es algo fácil de resolver y es urgente, una difícil combinación. Sí. Ahora, ¿qué herramientas hay para, para enfrentar no solamente, llamémoslo así, esta percepción un poco paternalista de que los viejitos ya si salen de trabajar un poco infantil, pero qué herramientas existen para que eventualmente una persona que por edad jubila o le piden jubilación, bueno, no se considere desechado? ¿Qué se necesita ahí en ese sentido? Tremenda pregunta. Del país. Sí, yo creo que ahí nuestra encuesta muestra que la sensación país es que nuestras instituciones no están todavía lo suficientemente preparadas para enfrentar el envejecimiento. Siendo que se han hecho cosas, hay que reconocer, el Servicio Nacional del Adulto Mayor, más allá del gobierno que esté de turno, de verdad ha puesto mucha energía en promover la mejor calidad de vida para las personas mayores, pero siempre nos vamos quedando cortos. ¿Qué se puede hacer justamente para evitar un poco esta suerte de muerte social que yo te hablaba hace un rato? Yo creo que no hay una solución fácil. Yo no tengo la papa, ni mucho menos, pero yo creo que a lo mejor la posibilidad de una suerte de jubilación gradual, para quienes lo quieran, estamos hablando de las personas que no quieren que de un día para otro lleguen a la oficina, lo esperan con la torta para la fiesta de despedida, ¿no es cierto? O que están todos esperando que se vaya para ocupar el cargo. Yo creo que la posibilidad de desarrollar mayor interacción entre las distintas generaciones, la gente nueva que entra en una organización y la gente más mayor, que puedan hacer actividades en conjunto y se vayan traslapando. Porque si tú piensas, una persona a lo mejor de 75, 80, 85 años, yo he conocido gente de 90 que todavía está con energía, pero no está con energía para trabajar jornada completa. Claro. Pero sí tiene energía, por ejemplo, para ir a la reunión de equipo y aportar en la discusión de la reunión. Y la gente más joven se puede beneficiar de eso y esa persona se sigue sintiendo útil. ¿Por qué tiene que ser todo o nada? No, porque si no, efectivamente dejas a la persona sentada en la plaza tirándole pan a las palomas. Yo tengo una hipótesis para eso. Ya. Yo creo que uno de los conceptos que la economía introdujo en Chile muy potentemente desde los 70 para adelante, pero muy potentemente, es la idea de la productividad. De que básicamente el valor tuyo está dado por lo que tú puedes producir. Cuando tú dejas de ser productivo, de alguna manera uno mira a ver otro tipo de cosas. Sí.
o te miran un poquitito menos. El problema, Fernando, es que yo creo que hay gente a la que sacan de la vía siendo aún productiva. Porque está la idea que ya no puede producir. Cuando yo te digo, una persona mayor puede estar en una reunión de equipo y aportar ideas, aportar experiencia, eso es productivo. Si la productividad es un concepto, creo yo, mucho más amplio. Y se cree que la persona ya no puede, ya no está en condición. Pero sí, en eso caemos en el viejismo o edadismo, como se llama ahora, muy fácilmente. Es decir, una persona cumple determinada edad y ya se asume, por ejemplo, que hay que pedirle un certificado para ver que esté lúcido si quiere comprar o vender algo. Simplemente por la edad que tiene, sí, y no porque demuestre algún signo que amerite una evaluación, ¿ya? Entonces, personas que me han dicho, me acuerdo una vez, gente que me ha dicho, mira, a mí no me quieren dar un crédito para cambiar el auto, no estoy comprándome una casa a 20 años, quiero cambiar el auto, tengo cómo pagar el crédito. Y no me lo quieren dar simplemente porque en mi carnet sale que tengo 70 años. Entonces, ocupamos el criterio de la edad, no con mala intención, si yo creo que acá hay una cosa de no saber más, no conocer más. ¿Cómo combatimos todo esto? Con conocimiento. Con mostrar, con promover la interacción, con que, por ejemplo, nos inviten a los medios a hablar de esto, con ponerle el micrófono a las personas mayores y mostrar que hay otras cosas que pueden decir, mucho más de lo que se cree. Sobre todo pensando que la vejez ahora es una etapa tan larga. Sí. Porque no es 2, 3 años, la vejez puede durar más que la infancia y la adolescencia juntas. Yo siempre lo digo en clase, siempre repito lo mismo. Es decir, son muchos años, mis alumnos me miran espantados. Ya les digo, ustedes van a estar en la vejez mucho más de lo que han vivido, tienen como 20, 22 años. Claro que la vejez de ellos va a ser más larga, va a ser de 30 años, tranquilamente. Entonces es un periodo lo suficientemente importante como para que lo aprovechemos. Yo por eso es que no hablo del problema del envejecimiento poblacional, hablo del desafío del envejecimiento poblacional, porque claro que hay problemas, pero también hay otras cosas que muchas veces no vemos. Las personas mayores, a mí me ha tocado verlo como psicóloga, desarrollan muchas veces, no todas, porque son muy heterogéneos, templanza. Cuando, yo siempre le digo a mis alumnos, cuando tu abuela te mira y te dice, mijita, no se preocupe por lecera, a tu abuela le resulta, de verdad le resulta. ¿Sí? Hay algo ahí, hay un valor, hay una capacidad para enfrentar dificultades, para enfrentar lo que no podemos controlar, como son las pérdidas. Fíjate que para la pandemia es cierto que aumentaron los índices de problemas de salud mental en todos nosotros, pero las personas mayores, si bien también aumentaron, por supuesto, sus padecimientos en salud mental, también mostraron una fortaleza que sorprendería si se les escuchara. Sí, hay 2 o 3 cosas que a mí me sorprenden en este tipo de situación. Una, comparando con otros países. Hay países, yo por lo menos he estado en 2 de ellos, donde después de una cierta edad quedan abiertos determinados empleos básicamente para personas mayores. Uh-huh. Y ellos siguen trabajando en eso. Uh-huh. Son dependientes de determinadas cosas. Voy a poner un ejemplo. En las canchas de golf públicas o privadas que hay en muchos países, uh-huh, los que atienden a la gente en general son personas mayores que ya han jubilado, uh-huh, y que se fueron ahí. Uh-huh. En España, que es un sí, lugar impresionante, porque tú no hay una sola plaza donde no lo veas llena de gente adulta, sí, mayor. Sí. Y conversando, y sí, se van ahí, y pasan al restaurante, se toman su café, qué sé yo, uh-huh, pero tienen una vida social. Metidos en la comunidad. Metidas en la sí, comunidad, claro. Sí. El problema acá, de pronto, es que da la sensación que una vez que uno cumple cierta edad y deja de ser funcional a la, claro, lógica, básicamente uno es un cacho. Bueno, yo lo he escuchado. Gente que me dice, Daniela, yo soy un cacho. Soy un cacho. ¿No? Siendo que, es cierto, hay ciertas condiciones de dependencia a las que vamos a llegar todos. Sí, más vale que nos amiguemos con esa parte también de la vida, porque de repente también hay una cosa como la vejez saludable, la vejez exitosa. Nosotros en el Centro Gero estamos investigando cómo promover una vejez más saludable. La Sociedad también de Geriatría y Gerontología va en la misma línea, ¿ya? Pero
más allá de todo lo que podamos promover, hay un momento en la vida donde finalmente hay un decaimiento y un declive y nos morimos, y eso forma parte de... Y también tenemos que convivir con eso de mejor forma y no sacarlo de la vista, no convivir con eso. Nos cuesta mucho convivir con esa dimensión de la existencia, nos cuesta muchísimo. Y la vejez nos trae esto de nuevo. Sí, la otra cosa que creo que es interesante para asociar este tipo de cosas es cómo se reacciona cuando, por ejemplo, hay una amenaza que afecta a todos por igual. La pandemia, por ejemplo. Sí, claro, lo que pasó en pandemia. Yo me acuerdo que Roberto Fantuzzi, que es panelista mío en el programa de la radio, se indignó él cuando le pusieron la medida de que podían salir 1 hora a pasear la gente mayor. Sí, sí. Y que tenía que ir acompañada también. Y que tenía que ir acompañada. Entonces él decía, pero ¿qué es esto? Y yo encontraba toda la razón. Porque además esas son cosas que tienen un asidero en las rutinas necesarias de conversar, de estar en ese tipo de cosas. ¿Qué cosas ves tú, por ejemplo, que ha significado la pandemia mirándolo en las distintas niveles etarios y particularmente en el adulto mayor? Bueno, yo creo que en las personas... A ver, yo creo que la población mayor es una población particularmente heterogénea, es muy diversa, es muy difícil hablar de la vejez, hay que hablar de vejeces, ¿ya? Y por supuesto hubo personas mayores que durante la pandemia sintieron el apoyo de su familia, se pudieron vincular a través de la tecnología, toleraron bastante bien esto de estar encerrados, la incertidumbre, que es un tremendo estresor. Y hubo otras personas mayores que estaban solas, que no tenían quien los ayudara, en condiciones precarias. Por supuesto que son experiencias completamente distintas. Ahora, yo creo que los grupos más jóvenes de repente lo pasaron más mal. O sea, amigas mías me hablaban de que los hijos adolescentes estaban hasta aquí, estar encerrados en la casa, ¿no? Es decir, fue algo que nos afectó a todos. Ahora, lo que me cuenta de Fantuzzi le pasó a muchas personas. Yo creo que se aplicó una medida, obviamente con el propósito de cuidar y proteger a la población mayor, efectivamente, porque pasada cierta edad hay más chance, pero esa medida hizo que algunas personas mayores se sintieran cuidadas y otras se sintieran discriminadas, porque están en condiciones de salud que no ameritan un encierro. Hay gente más joven que está en peores condiciones de salud. Entonces, ahí la pregunta es... No basta con alegar contra la política que se aplicó, sino que entender también que necesitamos, y esto lo conversamos con gente también especializada en el tema después, a raíz de esto que pasó con la discriminación a las personas de 75 para arriba necesitamos tener bases de datos o información más detallada respecto de la población adulta mayor. Yo no puedo aplicar como una plantilla la misma política para todas las personas adultas mayores. Tengo que saber quiénes están en mejores condiciones de salud, quiénes tienen un barrio y un entorno donde puedan salir a caminar y hacer ejercicio y quiénes no, y poder diferenciar las políticas. Pero eso requiere una suerte como de información centralizada que todavía no tenemos. Mira, yo me recuerdo, y lo he contado, no sé si que aquí mismo o en la radio, pero quizás lo conté aquí también, de una encuesta hace mucho tiempo, debe haber sido, yo calculo, unos 20 años o 25 años, por ahí, de un banco que había introducido, uno de los primeros bancos, no me acuerdo cuál era, que había introducido hace 15 años o algo así, había introducido ya la lógica de hacer todos los trámites vía computacional, muchas cosas computacional. Hicieron una encuesta y captaron que el porcentaje de gente que menos usaba la nueva tecnología eran básicamente adultos mayores. Sí, claro. Y por lo tanto surgió la idea de que, bueno, ellos no entienden cómo funciona el computador y toda la cosita. Y sin embargo, tuvieron una súper buena decisión. Fueron a varios de las personas que habían dicho esto y fueron a preguntar por qué no iban al banco, para ver si es que les daban clases o hay alguna. Y la respuesta fue impresionante. Y me acuerdo que salió en el diario también. La respuesta fue porque ir al banco es el día mío de la semana o del mes.
donde yo salgo y voy al banco, cambio un poco de plata que me llega de la pensión, etcétera, converso con el señor del kiosco de ahí, y todo el resto estoy sumergido en un lugar donde... Estoy solo. Solo. Sí. Que es un temazo. No era un problema de que yo sé cómo funciona la computación, pero me interesa conversar con eso, y la excusa la tengo cuando tengo que ir a buscar la plata al banco. Bueno, eso nos pone, nos sitúa en otro tema que yo me animo a llamarla la otra pandemia, que es la pandemia de la soledad. No estoy diciendo que toda la gente que va al banco va a tener vida social que esté sola, pero me gatilla, digamos, ese tema, porque efectivamente... Y que eso no es solamente de gente de mayor edad. ¿Ah? No. Hay de todo ahí. No, pero sí se ha visto... Pero sí, mayoritariamente probablemente. Sí, los estudios muestran, digamos, a nivel internacional, que en la medida en que se avance en años, tiende a haber mayor sensación de soledad. En general, porque, insisto, es muy heterogénea la población adulta mayor. Y ahí hay algo preocupante que sale en nuestra encuesta. Nosotros le preguntamos a la gente, ¿cuánto se prepara usted para su propia vejez? La encuesta la contestan personas de 18 años hacia arriba. Por supuesto, la preparación es entre poco y nada, por no decir nada de frentón, ¿ya? Y entre las cosas que se preguntan, por ejemplo, ¿cuánto se preocupa usted de ampliar o tener nuevas amistades o redes sociales? Para 12%. Eso es nada, es muy poco. Y no nos anticipamos a que nuestra sociedad, para bien, para mal, nos guste o no, cambió. La estructura de la familia cambió. Cuando estemos en la vejez, las familias no nos van a poder entregar todo el afecto que queremos, toda la dedicación que queremos de tiempo, de afecto, de compañía. No va a poder la familia satisfacer todas las necesidades afectivas de las personas mayores. Entonces, es vital llegar a esa etapa, prepararnos para esa etapa, diversificando también nuestras redes de amistades. Y también los que ya están en esa etapa, también ampliarla. No hay ninguna razón para creer que los amigos del colegio son los únicos amigos verdaderos de la vida. Se pueden tener nuevas amistades, nuevas parejas también, en etapas tardías. Entonces, ahí nos falta mucho. Y desgraciadamente, eso también sale en la encuesta, la estructura de la familia no puede. ¿Cómo se combate eso? Porque uno tendería a pensar, si tú quieres, voy a plantearlo así en términos absolutamente esquemáticos, pero uno tendería a pensar que mucha gente piensa, bueno, pero cumpliste y ya, pues. Ese verbo que era vegetar, que claro. En alguna parte que ahora pueden ser 30 años, pues. Claro. Es decir, no es un ratito, es mucho rato. ¿Sí? Entonces, no tiene por qué uno vegetar, como dices tú, durante tanto tiempo. Eso no tendría por qué vegetar nada si no quiere hacerlo, ¿ya? Y yo creo que para eso tenemos que mirar la vejez. Tenemos que mirarla, tenemos que asumir que forma parte de la vida, que no es una enfermedad, que forma parte de nuestro curso de vida y que podemos hacer ciertas cosas que nos ayuden a un mejor envejecimiento. Y eso pasa desgraciadamente, por la buena alimentación, que muchas veces no es la más rica, ¿no es cierto?, por hacer actividad física y por prepararnos para esa etapa. Es decir, porque si yo creo que bueno, la vejez es una cuestión que hay que aguantarse nomás, y uno llega como llega y de algo hay que morirse, lo que termina pasando es que esas creencias hacen que no nos preparemos, y si no nos preparamos terminamos confirmando nuestras creencias. Eso es lo que se llama profecía autocumplida. Déjame, antes de terminar, preguntarte por cómo las personas que nos están mirando pueden acceder al estudio que hicieron ustedes. Está descargable, se meten a la página web del Senama, Servicio Nacional del Adulto Mayor. Hay una pestaña que es documentos, y ahí en documentos está la 6ª encuesta y un montón de otros documentos que pueden descargar. Y por último, el proceso político actual tiene como característica no solamente que hubo un cambio de gobierno, no, sino que además llegó el gobierno que desde todo orden de cosas es el más joven probablemente que ha habido en la historia desde quizás la independencia. Pero eso, ¿tú crees que provoca algún grado de resistencia en los mayores, en los adultos, solamente por el hecho de ver gente tan joven que eventualmente pueden tener la idea de que no están lo suficientemente preparadas? No necesariamente. Yo he escuchado mucha gente mayor que encuentra estupendo que haya llegado gente joven.
No necesariamente. Lo que sí creo que puede pasar es que muchas personas mayores sientan, bueno, lo que vale es la juventud, ¿no? Y a lo mejor la experiencia ya es vista como puro conservadurismo, resistencia al cambio, claro, cuando eso también es otro prejuicio. Bueno, me gustó ese concepto de que hay que empezar a tratar de prepararse para... Sí. Porque uno siempre, eso cuando lo pensaba, uno básicamente lo pensaba en tener ahorros guardados para... Esa es una parte nomás. Claro. Esa es una parte. Hay que prepararse físicamente y emocionalmente. Yo te diría, físicamente, o sea, es muy difícil dar receta en este tipo de cosas, pero por lo que yo he visto, físicamente, si tú llegas en mejor estado de salud, vas a tener mejores condiciones de vida en general. Ampliar tus redes de apoyo, tus redes afectivas, no llegar exigiéndole todo a tu familia nuclear, que a veces no va a estar, no va a haber. Cada vez hay más gente que no tiene hijos, que no tiene nietos o que viven lejos, etc. Sí. Yo diría, y lo tercero es ir diversificando las áreas de interés para tener proyectos, para tener un para qué todos los días. Daniela, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Gracias por la invitación.